me voy a permitir presentar a nuestra invitada de hoy. La doctora Margarita Pulido es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina del trabajo por la UNAM, maestra en ciencias en salud en el trabajo y doctora en ciencias de la salud colectiva, ambas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana desde el 2002. Ha impartido numerosos cursos de posgrado y licenciatura en la UAM y cursos de posgrado en la ENA. Ha sido integrante del comité editorial de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM de 2003 a 2007. También fue jurado calificador del Premio Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de periodicidad anual de 2003 a 2007. Ella es integrante del área de investigación Salud y Trabajo del Departamento de Atención a la Salud de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y fue jefa de esta área en 2019. Ha dirigido diversas tesis de maestría y doctorado. También la doctora Margarita es autora de varios libros colectivos y artículos y sus publicaciones versan sobre temas de salud de los trabajadores, incorporando en varias de ellas aportes de la historia social y de la historia oral. Ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales de historia oral y social y de trabajo y salud y de historia social e historia oral. Sus líneas de investigación son salud de los trabajadores, historia social e historia oral, salud de los trabajadores, poder y resistencia, estrés y subjetividad, enajenación, despojo, ansiedad y salud de los trabajadores. Y actualmente también es la responsable del programa de servicio social interdivisional de vinculación con las comunidades denominado Incidencia en el Desarrollo de las Comunidades a partir de la promoción de la participación ciudadana en proyectos productivos, sociales y culturales desde 2019 hasta la fecha. Y bueno, como ustedes podrán ver, pues escuchamos apenas una breve síntesis de la trayectoria académica de la doctora Margarita. Y bueno, para ya no entretenernos más, le vamos a dar el uso de la palabra. Bienvenida, doctora Margarita. Adelante con su conferencia. Pues buenas tardes nuevamente tengan todos ustedes. El día de hoy les presentaré la experiencia que hemos desarrollado algunos profesores de la UAM Xochimilco a lo largo de los últimos 3 años. De ellos, más de 24 meses estuvieron limitados de manera importante por el curso de la pandemia de COVID-19, a pesar de la cual no cesamos de insistir en impulsar el avance de este programa de servicio social interdisciplinario de vinculación con las comunidades de las 3 divisiones de la unidad Xochimilco, que fue aprobado. Ay, no puedo cambiar porque fue aprobado por nuestro Consejo Académico en julio de 2019 y que lleva por título Incidencia en el Desarrollo de las Comunidades a partir de la promoción de la participación ciudadana en proyectos productivos, sociales y culturales. Nuestra propuesta está basada en una cuestión fundamental para nuestra unidad Xochimilco, que es justamente el hecho de que la vinculación con las comunidades es una de las piedras angulares del modelo Xochimilco. La Universidad Autónoma Metropolitana, ustedes saben, en su unidad Xochimilco se planteó hace más de 40 años una fuerte vinculación con la sociedad para lograr, por un lado, que los estudiantes desarrollaran conocimientos, habilidades y experiencias propias de sus prácticas profesionales, y por el otro, que se coadyuvara al fortalecimiento de los procesos de desarrollo comunitario. El programa tiene como propósito principal vincular el quehacer y conocimientos de los alumnos y profesores de las diferentes licenciaturas de la unidad Xochimilco con las problemáticas y necesidades de los pobladores de las comunidades vulnerables de la Ciudad de México. Por eso el objetivo del programa es vincular a los estudiantes y los docentes de la UAM Xochimilco con las comunidades a través de proyectos de investigación, acción participativa dentro del servicio social y otras actividades realizadas de manera conjunta con los miembros de la comunidad, con la finalidad de atender problemáticas que afectan a los pobladores, de coadyuvar en su solución y de incidir en el desarrollo de tales comunidades. Este programa inició actividades con una comunidad en específico, el Centro de Servicios Comunitarios Mujeres en Lucha de San Miguel Topilejo, y para ello se logró establecer un convenio de colaboración entre la UAM Xochimilco
con este Centro de Servicios Comunitarios, Mujeres en Lucha. Sin embargo, nuestro programa no se circunscribe únicamente a esta comunidad, sino que contempla ampliar su acción a otras comunidades con las que se logre el contacto para incidir en la vinculación universidad-comunidad. En cuanto a nuestros prestadores de servicios sociales, comento que en 2019 se incorporaron a él 2 pasantes, ya para 2020 8 nuevos pasantes se incorporaron y de 2021 a la primera mitad de 2022 logramos tener ya 41 pasantes de las 3 divisiones de la UAM Xochimilco, 17 de CBS, 14 de Ciencias Sociales y 10 de la división de diseño. Y hasta el momento 14 pasantes ya han finalizado su servicio social. Con respecto a la inclusión, la paridad y la interculturalidad en nuestro modelo, déjenme decirles que nuestro equipo de pasantes está compuesto en un 62% por mujeres y en términos generales las intervenciones tienden a ser lideradas por mujeres también. Con el apoyo de las Mujeres en Lucha de San Miguel Topilejo y con el debido diseño pedagógico en nuestros espacios de capacitación, hemos podido tener en la visión de los proyectos particulares el enfoque de género. 2 de las personas de nuestro equipo de pasantes se autoascriben como indígenas o afrodescendientes y 6 pertenecen a minorías de género y sexo afectivas generalmente o comúnmente referidas como población LGBT. Bien. Nosotros estamos desde el principio promoviendo espacios de confianza a lo largo de sus intervenciones para evitar la discriminación en los diversos escenarios en los cuales se desenvuelven nuestros pasantes. Con respecto a la capacitación que se brinda a los pasantes, en el 2020, nuestros pasantes recibieron un curso de capacitación denominado Capacidades Humanas desde la promoción de la salud emancipadora, impartido por la doctora María del Consuelo Chapela Mendoza para el desarrollo de intervenciones comunitarias. A partir de esa experiencia ya desarrollamos nuevas capacitaciones inspiradas en la pedagogía del autocultivo, adoptando diversos elementos teóricos, técnicos y pedagógicos desde la corriente latinoamericana de la investigación acción participativa y por supuesto también con los planteamientos de la doctora María del Consuelo Chapela. Incorporamos también apuestas para el trabajo interdisciplinario, la comunicación intercultural y el diálogo de saberes. En la anterior generación de pasantes se incorporó al curso taller de trabajo comunitario desde la pedagogía del autocultivo. El objetivo era aportarles elementos teóricos, prácticos y metodológicos para impulsar la participación de la ciudadanía en la solución de sus mismas problemáticas diagnosticadas justamente en forma comunitaria, al tiempo que se impulsaba el ejercicio de las capacidades humanas como paso intermedio para alcanzar la salud, al promover la formación de espacios saludables para favorecer justamente el ejercicio de las capacidades humanas mencionadas. Este curso taller tuvo que llevarse en línea debido al confinamiento, a las condiciones de confinamiento a los que la pandemia por COVID-19 nos llevó. Pese a lo difícil de esa situación, sí fue posible que se llevaran a cabo actividades de promoción de la salud y diálogo de saberes con los pasantes de las diferentes licenciaturas, con alta participación de todos ellos, quienes lograron un buen nivel de avance y comprensión de los objetivos del curso taller. Una nueva edición de este curso taller de capacitación la llevamos a cabo en este 2022, ya en formato mixto, puesto que ya fue posible llevar muchas de las actividades de manera presencial y para ello pues hemos logrado optimizar las experiencias pasadas, lo que nos ha permitido fortalecer nuestro modelo de intervención con muy buenos avances. Gracias a la comprensión alcanzada, la mayoría de los pasantes se encuentran desarrollando la fase de implementación de sus propuestas de intervención en la comunidad para impulsar proyectos de investigación, acción participativa. Un amplio grupo interdisciplinario, por ejemplo, un amplio grupo interdisciplinario de pasantes de enfermería, sociología y estomatología está implementando con la comunidad un proyecto de intervención para alcanzar la comprensión de los alcances y repercusiones tanto en lo biológico, fisiológico como en lo social comunitario de la infección por VPH, con la intención de lograr la promoción de la salud emancipadora
y evitar la estigmatización de padecimientos como este, que hace difícil la incorporación de los conocimientos en la comunidad y la prevención de dicha entidad. Otro grupo interdisciplinario de pasantes de planeación territorial, arquitectura y sociología están recabando información de los ciudadanos para algo muy importante: realizar un mapeo del servicio de distribución de agua potable entre los miembros de la comunidad, colonia por colonia, individuo por individuo, como paso importante. ¿Para qué? Para documentar la problemática de carencias de agua que se vive desde siempre de manera cotidiana en el pueblo de San Miguel Topilejo, y para coadyuvar así con la comunidad y lograr avanzar con ellos, con la comunidad, en la búsqueda de soluciones a dicha problemática que es sensible y muy grave para todos. Otro equipo de planeación territorial y arquitectura, con el apoyo de una bióloga, desarrollan una propuesta de intervención para la promoción de la agricultura sustentable y el desarrollo integral comunitario, proponiendo para ello la generación y enseñanza de cultivos hidropónicos, planificando así sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos, eficientes y sustentables, buscando a través del proceso fomentar un mejor tejido social y al mismo tiempo propiciar con todo ello un ambiente de intercambio de conocimientos entre los pobladores, colaboradores y los pasantes. Otro equipo de pasantes de medicina, enfermería, nutrición, estomatología y sociología están trabajando propuestas de intervención en relación con las enfermedades crónico-degenerativas, que son los padecimientos de los que más enferman y mueren las personas en México y en todo el mundo. Su intervención busca identificar cómo repercute la limitación del ejercicio de las capacidades humanas en la ocurrencia de enfermedades crónico-degenerativas en personas de la comunidad de San Miguel Topilejo. Con todos los pasantes en nuestro equipo que trabaja en torno al programa de servicio social, se cuenta con el apoyo de algunos profesores investigadores que desarrollan la labor de asesores de los pasantes de las diversas licenciaturas de las 3 divisiones de la unidad Xochimilco. Bien, permítanme comentarles que lo que impulsamos en este programa lleva una fuerte conexión con las temáticas que en la práctica investigativa hemos venido abordando desde hace muchos años. Por ejemplo, está la temática del trabajo, que nosotros consideramos como esencia y desarrollo del ser humano. También otra es el estudio del estrés prolongado y su repercusión sobre las enfermedades que afectan con mayor frecuencia a las personas trabajadoras, es decir, las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, obesidad central, cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares, entre otras. Otra de las temáticas es la resistencia activa, es decir, el rechazo a la injusticia y a la dominación y su consecuente mejoría en el estado de salud, en el proceso salud-enfermedad. Con respecto a esta temática en la que consideramos al trabajo como realización humano-social, diremos, siguiendo a Cosi, que el trabajo es un proceso que invade todo el ser y constituye su carácter específico. Que solo el pensamiento que ha revelado que en el trabajo ocurre algo esencial al ser humano y a su ser, que ha descubierto la íntima y necesaria conexión entre dos cuestiones que son: ¿qué es el trabajo y quién es el ser humano?, pudo iniciar una investigación científica del trabajo en todas sus formas y manifestaciones. Y siguiendo a Cosi, también diremos que el trabajo es tanto transformación de la naturaleza como realización de los designios humanos en ella, en la naturaleza. Entonces, el trabajo es proceso o acción en el que, en cierto modo, se constituye la unidad del hombre y de la naturaleza sobre la base de su recíproca transformación. Y siguiendo también a Federico Engels y a Carlos Marx, diremos que el ser humano es lo que es justamente gracias al trabajo, porque en el trabajo el ser humano puede plasmar todas sus capacidades, sus habilidades y desarrollar sus potencialidades. Entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que el trabajo bien diseñado, claro está, es al adulto lo que el juego es al niño. En ellos ambos descubren su ser como humanos y pueden incluso descubrir sus potencialidades y pueden desarrollarlas. Pero al capitalista, en este sistema capitalista, al capitalista no interesa el desarrollo de lo humano, solo le interesa aumentar la productividad para aumentar sus ganancias y su capital. Por ello es que diseña los procesos de trabajo sin tomar en cuenta la salud de los trabajadores y tampoco la salud de los consumidores. Solo le interesa producir más y que se consuman sus productos, aun cuando estos sean dañinos. Un ejemplo lo tenemos en el caso de la diabetes mellitus, que se ha venido incrementando de manera vertiginosa
a lo largo de estos años, y esto tiene que ver con ese afán capitalista de vender productos aun cuando sean dañinos a la salud de las personas, ¿no? Si no interesa al capitalista la salud de los consumidores, sino solo que consuman sus mercancías y obtener más ganancias, ¿creen ustedes que le interesará la salud de los que producen sus mercancías? Por supuesto que no, ¿verdad? Solo le interesa al capitalista que produzcan más los trabajadores, y por eso es que diseña procesos muy dañinos, porque son rentables, aunque dañen a corto, mediano y largo plazo. Pero ¿por qué las condiciones son nocivas en el trabajo? No debemos olvidar que la mayor presencia de condiciones dañinas, nocivas en el trabajo, está determinada por la finalidad del modo de producción capitalista, que es la obtención de plusvalor, la acumulación de capital. El capitalismo no está centrado en el ser humano, no importa no importa el ser humano y sus necesidades, no importa su desarrollo, no importa si no plasma su ser en el trabajo. Lo único importante son las cosas producidas que supuestamente tienen un valor mayor que el ser humano. De ahí la ocurrencia masiva de daños a la salud en este sistema. Al grado que NIOSH ha llegado a señalar desde hace varias décadas que la naturaleza del trabajo está cambiando en forma acelerada, que tal vez ahora más que nunca, esto lo dijo durante todo el neoliberalismo, ¿no? Que tal vez ahora más que nunca el estrés causado por el trabajo representa una amenaza para la salud de los trabajadores. Pero ¿por qué está cambiando la naturaleza del trabajo? Esto tiene que ver con la crisis de acumulación de capital, ante la cual las potencias mundiales, las más importantes, reorientaron a todo el sistema para seguir incrementando sus ganancias, y por ese motivo llevaron a cabo una serie grande de transformaciones económicas, políticas y sociales en todo el mundo, a lo que dieron en llamar el nuevo orden económico internacional, que no es otra cosa más que aquello que conocemos como el neoliberalismo económico. Una serie de medidas que intentaban con ello garantizar que aumentaran sus ganancias, que aumentara su acumulación de capital. México no quedó ajeno a ese nuevo orden, y también conformó cambios en las condiciones de trabajo y también de vida de las poblaciones, y en consecuencia se dieron cambios también en las formas de enfermar y de morir. Ese crecimiento epidémico de las enfermedades crónico-degenerativas es uno de los reflejos más claros, y es el resultado de más de 3 décadas de reordenamiento económico, político, social y cultural en el país, y que está muy relacionado con el crecimiento desbordante de la pobreza. Entonces decíamos que la crisis capitalista es una crisis de acumulación de capital. Nunca nos dicen eso, ¿no? Es una crisis de acumulación de capital porque los grandes capitalistas, las grandes empresas transnacionales ya no pueden seguir acumulando riquezas, seguir acumulando, obteniendo más capital, más ganancias a costa, como al ritmo que venían teniendo, ¿no? Y esa crisis es una crisis sobre todo de sobreproducción. ¿Sobreproducción de qué? Sobreproducción de mercancías. Ustedes han de saber que cuando aumenta la oferta y la demanda disminuye, los precios tienden a bajar de precio. Por lo tanto, las ganancias son menores para los capitalistas. Y los capitalistas, los grandes capitalistas, las grandes empresas querían salir de esa crisis, pero cada una de ellas, cada una de esas grandes empresas quería salir ella misma, no le importaban las demás, quería mantenerse competitivas frente al resto, y entonces lo que hicieron o trataron de hacer fue aumentar la productividad. Oye, parece paradójico, si hay sobreproducción de mercancías, entonces ¿cómo que aumentar la productividad? Pero así son ellos, o sea, a las grandes empresas solo le importa cada una de ellas, no le importan todas las demás. Entonces aumenta la productividad a partir de ¿qué? De la innovación tecnológica. Se enfocan muchísimo a construir nuevas máquinas para aumentar la productividad, y también dirigen otras medidas hacia la fuerza de trabajo. Y entonces, aunque metan nuevas maquinarias a las empresas, a las industrias, esto no significa para los trabajadores mejores condiciones, no, porque despiden en realidad a una gran cantidad de trabajadores de las fábricas, y en lugar de disminuir el tiempo de trabajo, al contrario, las jornadas laborales se extienden más. Hay dobles jornadas, hay horas extras, hay hasta trabajo nocturno, o sea, muchas condiciones que son muy nocivas para los trabajadores. Es más, a los que quedan, o sea, expulsan a muchísimos, y los que quedan tienen que trabajar de manera más intensa y más extensa. Y hay el estancamiento salarial, justamente porque las ganancias,
plusvalor, el capital, se obtiene a partir del trabajo no pagado, del trabajo no remunerado a los trabajadores. Eso es lo que hace la ganancia. Entonces, por eso las grandes empresas reducen los salarios, estancan los salarios. Y todo esto, bueno, el recorte personal y todas las situaciones que se viven diariamente en el trabajo ocasionan a los trabajadores que sientan inseguridad en el empleo. Y esto, como ustedes han de saber, provoca mucha tensión, ¿no? Mucha ansiedad en las personas. Bien, como están aumentando la productividad, las empresas, cada una de ellas, se les ocurre una principal salida, ¿cuál? El abrir las fronteras al flujo de capital. Esto significa que de los países sedes de estas transnacionales inundan los mercados de los países de la periferia con sus mercancías, con sus productos. Y eso sí les incrementa a ellos, a estas transnacionales, el consumo. O sea, venden más, obtienen mayor capital, ¿no? Pero también del centro de estos países sedes nos mandan a nosotros los procesos productivos más dañinos, donde encuentran mano de obra abundante y barata, donde los derechos laborales no se cumplen en muchas ocasiones, donde las normas de seguridad no son observadas y donde a veces cuenta con el apoyo de los estados a inversionistas, a los inversionistas extranjeros, y no se protege la salud de los trabajadores. Bien, ¿cuáles son los cambios que se han dado en las condiciones de trabajo? Pues se llega a dar formas diferentes de organización del trabajo y mucha innovación tecnológica. Y esto lleva, les digo, no a que mejoren las condiciones para los trabajadores, sino que se expulse, que se despida a muchísimos trabajadores de las empresas. Y esto da lugar también, todo esto también hay una transformación de los procesos de producción que consisten sobre todo en aumento de la mecanización, de la automatización, y esto significa simplificación de las tareas, monotonía, repetitividad y sobre todo mayor eliminación de la relación que debiera haber entre la concepción y la ejecución, o sea, entre concebir una tarea y ejecutarla, ¿no? Que el ser humano pueda estar utilizando sus capacidades humanas. Esto es imposible. También las jornadas se vuelven intensas y extensas, se incrementa más el trabajo nocturno. ¿Por qué? Porque quieren las empresas utilizar al máximo el tiempo de vida útil de sus máquinas, porque están surgiendo nuevas y nuevas y nuevas, y entonces se incrementa muchísimo el trabajo nocturno. Hay incremento del trabajo informal justamente por la expulsión de los trabajadores y hay subcontratación. Y todas estas situaciones incrementan en los trabajadores la demanda psíquica, lo que ligado al no reconocimiento por la labor desempeñada, al maltrato y a la eliminación de derechos, pues produce la intensificación del estrés y se desemboca en mayor cantidad de enfermedades. Pero veamos, aunque sea de manera muy breve, en qué consiste la respuesta fisiológica al estrés que se produce por las condiciones de trabajo empeoradas, ¿no? Perjudicadas. El estrés va, por un lado, a estimular un sistema importante para nosotros, el sistema simpático o adrenérgico, que es un sistema estimulador que produce adrenalina, noradrenalina y otra serie de hormonas, acelera el corazón, va a vertir a la sangre la glucosa que está acumulada en el hígado. Normalmente porque se requiere de mucha energía para que el organismo pueda llevar a cabo la respuesta al estrés, pero también se activa el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales que produce cortisol, que va a actuar ese cortisol como antiinflamatorio, antialérgico y suprime la reacción inmune para evitar que la reacción producida por la adrenalina por el sistema simpático sea tan intensa que el organismo muera por la mencionada reacción, ¿no? El cortisol también va a incrementar la formación de glucosa hasta en 6 ocasiones a partir de la gluconeogénesis. Por eso es que moviliza ácidos grasos, moviliza aminoácidos para formar ¿qué? Nueva glucosa y reduce el consumo de glucosa en las células, con lo cual la glucosa en la sangre se eleva hasta 50% o más. Pero recuerden, el cortisol reduce el consumo de glucosa. ¿Por qué? La reducirá si está produciendo más y más glucosa. Pues porque requiere que esa glucosa en exceso sea llevada hacia los músculos para que al ser ejercitados, ese exceso de energía sea aprovechada por esos músculos y entonces el exceso de glucosa regrese al estado normal. Sin embargo, en nuestra sociedad, ¿qué ocurre? No es que el estrés, o sea, el estrés en realidad es un mecanismo bueno porque salvaguarda al organismo en situaciones de emergencia, en situaciones graves, pero las emergencias son
se supone de corto periodo de tiempo. Y una vez que se ejercitan los músculos, todo volvería a la normalidad. Sin embargo, en un trabajo donde el trabajador está siendo maltratado, el trabajador no puede golpear a su supervisor, ¿verdad? No puede ejercitar los músculos al repeler el ataque, ni salir corriendo tampoco de la fábrica, porque pues igual significaría el despido, ¿no? O sea, y no vuelve su glucosa a niveles normales, sino que continúa la respuesta por más tiempo. ¿Qué pasa si continúa la respuesta por más tiempo? Pues cuando la persona asume que no puede hacer nada y que la situación continuará igual, cuando se siente derrotada o se le prohíbe manifestar disgusto, por ejemplo, con el maltrato o incluso agresión del supervisor, cuando tampoco se valoran ni se implementan las sugerencias que él hace para mejorar los procesos de trabajo, cuando los salarios son bajísimos, cuando está expuesto a ruido intenso, a sustancias muy dañinas, pasa que si se calla, como normalmente sucede, no es que desaparezca el conflicto, ahí sigue, solo que se está ocultando. La respuesta entonces no se dirige hacia el origen, es decir, a la explotación o hacia las situaciones injustas, sino que se va a quedar en el interior dividido entre aceptar o rechazar la injusticia. Y entonces la persona se va a instalar en un malestar prolongado, en emociones desagradables continuas, es decir, en estrés prolongado. De tal manera que la glucosa va a continuar elevándose en sangre, continúa y continúa elevándose en sangre. Y este aumento de glucosa va a estimular al páncreas para producir insulina, ¿verdad? Pero como está el cortisol presente, el cortisol va a inhibir la captación de glucosa por las células, porque es antagonista de la insulina, o sea, ocupa los receptores para la insulina y entonces la insulina no va a actuar permitiendo el paso de glucosa hacia las células, sino que se va a quedar en sangre esa glucosa porque está neutralizada la insulina. Entonces la glucosa permanece en sangre y se va elevando más y más y más y el páncreas sigue recibiendo el estímulo para producir más y más insulina. Y esto significa, aunque produce más insulina, hay una resistencia a la insulina mediada por el cortisol y la glucosa se eleva cada vez más, ¿no? La insulina, por lo tanto, entonces también se eleva más y más y más hasta llegar a la hiperinsulinemia. El problema aquí es que la insulina tiene otras acciones en el organismo. La insulina almacena grasa, inhibe la acción de la lipasa, por lo tanto ahorra grasa. Participa también la insulina en la síntesis de alfa-glicerofosfato, que suministra el glicerol para combinar con ácidos grasos y formar triglicéridos, o sea que estos triglicéridos es la forma de almacenar las grasas. Y no solamente se almacena en el tejido celular subcutáneo, sino que se almacena en todos los órganos. Por ejemplo, en el hígado, ustedes han oído hablar del hígado graso y después de la cirrosis y después de las varices esofágicas y después de la muerte, ¿verdad? El hígado, en el páncreas, en el cerebro, en el corazón, en los vasos sanguíneos, en todos lados se va a acumular esa grasa almacenada que tiene que ver con esta resistencia a la insulina. Y la insulina también va a tener un efecto directo sobre la pared de los vasos sanguíneos, donde ocasiona la proliferación del músculo liso de ese vaso sanguíneo. Ese músculo aumentado más el aumento de adrenalina mediado por este estrés prolongado va a hacer que aumente la tensión en los vasos sanguíneos, la vasoconstricción, ¿no? Y si esto continúa por mucho tiempo en el estrés prolongado, puede llevar a la persona a tener sus resistencias vasculares periféricas aumentadas. Pero también la insulina va a tener un efecto indirecto a nivel de los riñones, donde va a aumentar la reabsorción de sodio. Y si hay retención de sodio, pues también habrá retención de agua, va a aumentar el volumen circulante y eso va a aumentar el gasto cardíaco. Ambos componentes, las resistencias vasculares periféricas y el gasto cardíaco, son los dos componentes fundamentales de la presión arterial. Y si ambos están elevados, la presión arterial también se eleva. Pero si esto continúa por mucho tiempo, el estrés prolongado va a dar lugar a la hipertensión arterial. Como consecuencia de la alteración en el metabolismo de las grasas que es causada por el estrés y asociada a la obesidad abdominal, se van a presentar elevación de triglicéridos en sangre, más alteraciones en la coagulación y estas condiciones van a dar tarde o temprano lugar a la enfermedad coronaria, es decir, a la angina del pecho, al infarto al miocardio. Pero ¿por qué estará alterada la coagulación? Porque hay un estado de hipercoagulabilidad de la sangre. Si recordamos las alteraciones que hacen que la presión arterial se eleve, podemos preguntar,
¿Tendrá relación ese aumento de la presión arterial con las alteraciones de la coagulación? La respuesta es sí, ¿no? Si se acuerdan que es la presión arterial, que es la fuerza con la que la sangre es distribuida al resto del cuerpo por medio de los vasos sanguíneos. ¿Qué le pasará a las paredes de los vasos sanguíneos cuando aumenta la presión arterial, cuando aumenta la fuerza con la que la sangre es impulsada a través del organismo? Pues que al elevarse la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, esa sangre va a golpear, va a chocar contra esas paredes y va a erosionar esas paredes de los vasos sanguíneos. Entonces va a producir unas pequeñas lesiones y esas microlesiones tienen que estarse reparando constantemente y esa reparación va a involucrar a los factores de la coagulación de la sangre. De tal manera que pequeñísimos coagulitos se van a asentar en esas pequeñas lesiones en los vasos sanguíneos, en las paredes de los vasos sanguíneos, y a esos pequeños coágulos se va agregando colesterol de baja densidad y triglicéridos hasta obstruir parcialmente la luz de las arterias. Cuando el coágulo con acúmulos de grasa se desprende y viaja por el torrente sanguíneo y se va a instalar en arterias tan importantes como son las arterias coronarias, las pulmonares, las cerebrales, las periféricas, ocasionando esos cuadros tan temidos de infarto al miocardio, embolia cerebral, tromboembolia pulmonar, claudicación intermitente. Por eso es que la activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal puede darse también en periodos de peligro, de amenaza, de pérdida de control, de incertidumbre, de huida, derrota, ansiedad, depresión, y se va a expresar como estados emocionales desagradables o de malestar. Y en el trabajo encontramos muchos ejemplos de esas situaciones, ¿no? En los trabajos. Y esa activación constante del eje hipotálamo hipófisis suprarrenales que libera cortisol puede llegar a ser mayor a lo que el organismo puede controlar y dar lugar a diversas alteraciones metabólicas y a su vez a enfermedades como todas estas y una gran lista. Se dice que el 70% de los padecimientos tienen que ver con el estrés prolongado. Y hay una serie más grande de situaciones de adaptaciones del organismo que se llevan a cabo durante la respuesta al estrés. Una de ellas, la principal, es el redireccionamiento de la disposición de energía hacia 4 sistemas básicos, que son el sistema nervioso central, el muscular, el cardiovascular y el respiratorio, que son los que están involucrados en la respuesta ante el estrés. Y hay otra, cuando esa redirección de la energía hacia esos 4 sistemas se prolonga durante mucho tiempo en el estrés prolongado, el resto de los sistemas, digamos que están abandonados por un tiempo y se produce un efecto inhibitorio sobre el crecimiento, la digestión, la reproducción, los sistemas de excreción y la respuesta inmune inflamatoria. En síntesis, podemos decir que las personas viven las situaciones de vida donde el trabajo es fundamental para todos los seres humanos y sus estructuras orgánicas responden a esas vivencias. De tal manera que ante una situación problemática como son las condiciones laborales y de vida más precarias e inseguras, el cuerpo se va a instalar en respuestas permanentes que van a problematizar los ejes de su funcionamiento autorregulado, dando lugar a enfermedades. La tensión prolongada afecta el metabolismo de grasas, carbohidratos y proteínas y esto ocasiona obesidad central, diabetes mellitus, hipertensión, daño a vasos sanguíneos, infartos. La tensión prolongada también afecta la inmunidad y las defensas del organismo bajan, se producen infecciones repetitivas y hasta cáncer. Entonces, de tal manera que el estado de salud no es más que el resultado de las condiciones en las que transcurre la vida, donde el trabajo es fundamental. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo nocivas producen tensión constante, producen malestares, pero las personas no suelen percibir sus malestares o deben disimularlos, deben callar, deben ocultarlos y con ello se perpetúa la tensión. El problema es que las emociones nocivas no van a encontrar salida y al prolongarse repercuten en enfermedades. Las más frecuentes, las enfermedades crónico-degenerativas, pero les digo una serie grande de enfermedades de las que conocemos están también ahí afectadas. De cómo perciban y sean afectadas las personas, esto tiene que ver con una historia de vida que está inserta en una historia social más amplia
amplia, que tiene una determinación histórica social, es decir, que depende del modo de producción de la vida material y espiritual de la sociedad. Y si ese modo de producción es uno que ve todo en función de obtener ganancias, no en función del desarrollo humano, como es el capitalismo, entonces las relaciones sociales entre los seres humanos son asimétricas, son de explotación, de dominación, de injusticias, donde se quiere convertir a las personas en algo semejante a ser autómatas. Pero tenemos que recordar que si existe dominación, también va a existir su opuesto, que es la resistencia, que es el rechazo a estas condiciones. De cómo se asume el problema de la dominación y la resistencia va a depender si hay una mayor o menor expresión de la respuesta al estrés, es decir, si esa respuesta es o no prolongada, de tal manera que si se asume como una problemática colectiva que es derivada de las relaciones sociales de explotación y se da una respuesta colectiva, entonces las alteraciones orgánicas van a regresar a lo normal. Como dijo en su momento George Nabel, hay una tristeza del trabajador que se cura solo con la participación política. O si por el contrario se asume ese problema de la dominación, resistencia en aislamiento, tal como mandata la visión dominante, es decir, en soledad, como si un problema colectivo se tratara de un problema individual, entonces las hormonas del estrés van a continuar en elevación constante. Por ello, si la persona debe callar, perpetúa en sí misma, en su cuerpo, la respuesta del estrés, de tal manera que un cuerpo al que no se le permite moverse, protestar, prolonga en sí mismo la respuesta del estrés y entonces se enferma. Por eso es que está tan documentada la asociación del estrés prolongado con esta serie de enfermedades y muchas otras más, ¿no? Entonces, en esta problemática del estrés del trabajo, del estrés prolongado, se observa claramente cómo lo biológico tiene una determinación social. Ahí, en este problema del estrés prolongado, se da el encuentro entre una situación social, o sea, la explotación, la dominación, la injusticia, y una situación fisiológica, la respuesta del organismo, ¿no? La serie de hormonas y repercusiones metabólicas y repercusiones fisiológicas que dan lugar a las enfermedades. Ahí está presente el puente que claramente conecta lo social con lo biológico, porque una vez que se apodera de las personas el desencanto, la decepción, la tristeza por la pérdida del ser, aparece la enfermedad. Por lo tanto, es necesario investigar la subjetividad de las personas para saber qué es lo que las afecta y cómo las afecta, para conocer cómo y por qué resultan afectadas en su salud. Existen métodos que nos permiten alcanzar ese propósito, para conocer con mayor profundidad la relación que existe entre las condiciones de trabajo con la salud de las personas. Esto lo podemos hacer con la ayuda de la historia oral y la historia social por medio de las historias de vida. Cuando las personas nos hablan de sus vidas, nos muestran sus formas de pensar, la manera en que sus percepciones, sus emociones, sus formas de estar en la vida han sido construidas en una sociedad cuyas ideas dominantes les transmiten todas las instituciones del Estado, como la familia, la escuela, la fábrica. ¿Para qué les transmiten esas ideas dominantes? Pues justamente para hacerlas funcionales al sistema, para hacerlas seres ad hoc al modo de producción capitalista, no para que trabajen para vivir, sino que vivan solo para trabajar. Pero las personas no solo nos muestran cómo han asimilado y cómo transmiten esas ideas dominantes y cómo ha sido y es su vida en los distintos procesos. También de diferentes maneras nos hablan de los conflictos que en ellos generan esas ideas dominantes, las formas en que las resisten, es decir, las rechazan, si es calladamente o es enfrentándolas. Nos hablan del por qué y cómo las disimulan, o por qué y cómo las enfrentan. Además nos hablan de sus malestares y nos muestran cómo las condiciones de trabajo y de vida nocivas las enferman, aunque las encuestas no se atrevan a señalarlo. Así podemos conocer otros aspectos de la vida, del trabajo y de las enfermedades de las personas, al mismo tiempo que enlazamos lo económico, social, político y cultural con su situación de trabajo, de estrés y de salud. Nos interesa muchísimo el contexto en el que se desenvuelven las personas, porque de ese contexto toman las creencias, la mentalidad, los valores que son transmitidos a todas y todas. Nos comparten también el uso de espacios, las formas de alimentación, los hábitos, las costumbres, la vida diaria y hasta las formas de percibir. Nos importan los significados que esos procesos tienen para las personas. En otras palabras, la percepción, las emociones, los sentimientos, la subjetividad del individuo influyen verdaderamente en el proceso de salud de enfermedad. De tal manera que por eso se dice que cuando la boca calla,
Es el cuerpo el que habla y lo habla en forma de enfermedades. ¿Cómo podemos mejorar esas situaciones? Pues en la medida en que interactuamos como iguales, la atención va minorando, se va recuperando la capacidad de desarrollo de lo humano. Por eso, a la intención de mantenernos aislados, debemos oponer nuestro rechazo, nuestra capacidad de interactuar, porque al compartir las situaciones, indicando ese compartir en una perspectiva de transformación social, caminamos hacia el bienestar y hacia la salud y ya no hacia la enfermedad. Por eso es que nosotros, les decía yo casi en un principio, que estamos entendiendo muchísimo y estamos retomando los planteamientos de la doctora Consuelo Chapela en torno a la promoción de la salud emancipadora. Intentamos llevar a cabo siempre diálogos de saberes con las comunidades, ¿no? Partimos de que no sabemos todo, de que, cierto, podremos conocer lo que dicen los libros, lo que aprendimos en aula, pero no conocemos la realidad de la comunidad. Necesitamos conjugar ambos saberes y entre ambos, de esa manera, crear un nuevo saber, es decir, el saber entre la comunidad y los pasantes, bueno, en el caso del programa de servicio social. La promoción de la salud crítico-emancipadora critica la forma de imponer saberes, donde en lugar de abordar la salud, se aborda solo la enfermedad y se obliga a seguir el camino de la medicalización de la vida y la salud, pero no se aborda desde la visión hegemónica, desde la visión dominante, no se aborda nunca la salud, solo se alude a enfermedades y a técnicas de prevención para supuestamente evitar la enfermedad. Desde la promoción de la salud crítico-emancipadora, que se enfoca hacia la posibilidad de desarrollar las capacidades humanas, sí abordamos la salud. Partimos del concepto de la doctora Chapela de que salud es la capacidad humana hecha cuerpo de imaginar, concebir, decidir y trabajar por construir futuros deseables, viables y realizarlos. Nos damos cuenta que para alcanzar la salud se requiere de espacios saludables, es decir, de espacios donde se promueve el desarrollo de las capacidades humanas. Si un espacio no solo no promueve ese desarrollo de las capacidades humanas, sino que no lo permite, es decir, lo obstaculiza, entonces no promueve la salud, sino que promueve, facilita la enfermedad. Por eso confrontamos aquí este desarrollo de las capacidades humanas contra el estrés prolongado. Si un espacio, llámese fábrica, escuela, familia, sindicato, partido político, no permite, sino que obstaculiza el desarrollo de las capacidades humanas, entonces no es un espacio saludable y habrá que transformarlo para que sí promueva la salud. De tal manera que cuando las personas no pueden en el trabajo o en otros espacios desarrollar sus capacidades humanas, sufren de malestar, de estrés prolongado. Lo mismo sucede cuando son maltratadas o cuando no son tomadas en cuenta sus opiniones, las mejoras que proponen, no importa, ¿no?, su desarrollo, no importa si no ponen en juego sus capacidades humanas. Entonces, el estrés prolongado se encuentra presente con todas las consecuencias y alteraciones metabólicas y funcionales de las que ya hablamos y que dan lugar a la epidemia de enfermedades crónico-degenerativas. Por el contrario, un espacio que sí permite el desarrollo de las capacidades humanas promueve la salud de los seres humanos, facilita el desarrollo de lo humano y por ende los seres humanos se sienten felices en crecimiento constante de lo humano. Sus capacidades sapiens, ludens, lenguaje, cooperación, eros, faber, económico, política, asociación, entre otras, encontrarán ambiente propicio para su expansión. Será como un juego constante de desarrollo, como el de los niños al explorar sus potencialidades en el juego. En tal ambiente será más propicio el desarrollo de la salud y no de la enfermedad. Ay, les agradezco muchísimo su atención. Fue muy larga, creo yo, y muy intensa, muy extensa. Traté de hablar lo más posible, bueno, conjugar en poco tiempo, pues una gran cantidad de experiencias que hemos logrado acumular a lo largo de tantísimos años. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Margarita, por su conferencia, su participación. Sin duda ha sido bastante interesante el tema, sobre todo como esta
perspectiva, ¿no? De ver la salud. Abrimos el chat para aquellos comentarios, felicitaciones, preguntas, etcétera, por si quieren hacer alguna intervención con nuestra ponente a través de chat por escrito, con gusto lo pueden hacer. Laura Peñalba nos dice, muchas gracias, doctora Pulido. Definitivamente el camino es el trabajo interdisciplinario. Desde la gestión se plantea mostrar a las empresas que los disfuncionamientos dentro de sus organizaciones se trasladan y multiplican hacia el exterior, dejando un impacto negativo por no considerar su responsabilidad social. El efecto nocivo retorna como un boomerang hacia ellas. Saludos y felicitaciones por el proyecto que nos presentó. Eso es lo que nos dice Laura Peñalba. Muchas gracias, Laura. Bueno, aquí no sabemos quién es el nombre, dice un Huawei, pero nos dice muchas gracias por compartir su proyecto. Ok, aquí hay una pregunta, nos pregunta Laura Peñalba, si ya han logrado algún efecto favorable en la salud de la comunidad, el incluir a los individuos en proyectos participativos. Pues sí, o sea, nosotros consideramos que desde el momento en que las personas ya están en ese proceso del desarrollo de sus capacidades humanas, cuando saben que serán escuchados, que su opinión es importante y comparten sus puntos de vista con nosotros, cuando no están esperando solamente la gran sapiencia de los profesores o de los pasantes, o sea, por supuesto que traen los pasantes muchos conocimientos, pero muchísimos. Pero cuando logran que sea la comunidad la que vierta sus propias experiencias, sus propias formas de ver sus padecimientos, de ver las problemáticas que están enfrentando, de analizar, de tratar de entender por qué no han logrado hacer algo para mejorar esas situaciones, desde el momento en que las personas están participando, ya están poniendo en juego, poniendo en ejercicio sus capacidades humanas. Y eso, el poder proporcionar un espacio para que la gente se exprese, ellos sin saberlo por qué, pero empiezan a sentirse mucho mejor, a sentirse parte de, a ser tomados en cuenta, como casi en ningún espacio son tomados en cuenta. Si quieren les platico de una experiencia que tuvimos con una chica hace años en la maestría. Ella iba a hacer historias de vida con un grupo de trabajadores y al primero que entrevistó, pues en cuanto ella le dijo, platíqueme su vida, él le empezó a platicar así, cómo fue transcurriendo su vida desde que era niño hasta la edad adulta. Y él traía un problema muy serio ya, muy grave, que le estaba ocasionando obesidad, hipertensión, muchos daños en su salud. Y cuando él le platica a ella su vida, se da cuenta él solito. O sea, ella nunca le hizo otra pregunta más que platíqueme su vida, cuénteme su vida, fue todo. Y él solito reestructuró su propia vida. O sea, conforme la fue platicando, la fue conversando con esa chica que, por cierto, era nutrióloga. Y cuando terminó, él estaba feliz y empezó desde ese mismo, es más, desde el momento que ya estaba narrando su propia vida, empezó a actuar en consecuencia. O sea, les digo, él estructuró su propia vida y se dio cuenta dónde estaba el problema y empezó a actuar en consecuencia y empezó a mejorar su salud. Empezó a hacer varias cosas y mejoró, y su diabetes, que estaba ya a punto así de, regresó a lo normal, la hipertensión también mejoró, su obesidad mejoró también, y él les dijo a los demás trabajadores, platiquen con ella porque ella los va a ayudar muchísimo. Y decía mi alumna, pero si yo no hice nada, le digo, ¿cómo no? Hiciste lo que nadie hace, escuchar al otro, pero escucharlo sinceramente, ¿no? Con toda la paciencia del mundo, platíqueme su vida, le dijo, y sí. Y él estructuró y les digo, se dio cuenta exactamente de dónde estaban sus problemas y empezó a actuar en consecuencia y mejoró muchísimo, muchísimo. Mejoró incluso las relaciones con su esposa, que era lo que más a él le angustiaba mucho, ¿no? Porque decía él, yo he vivido toda la vida para ella y para mi hijo, y que ahora se me vayan, o sea, no lo soporto, ¿no? Y entonces se dio cuenta dónde había estado, digamos, él, su error,
y empezó a corregirlo y empezó todo, absolutamente todo a mejorar. Entonces, el permitir ese diálogo de saberes, bueno, en este caso era provocar el monólogo de parte de él y lo logra la chica, ¿no? Que él hable, ni siquiera, no lo interrumpe en ningún momento, ¿no? Habla y él saca todo lo que le venía preocupando y entonces les digo, reestructura su vida y encuentra sus problemáticas y actúa en consecuencia y se mejora. Y así les dice a todos, hablen con ella porque ella les ayuda muchísimo. Pues le digo, ¿cómo no? O sea, lo escuchaste y lo escuchaste sinceramente. Él se dio cuenta que era sincera, ¿no? Al estarlo escuchando. Entonces, por eso, claro, no persigue eso, ese método que yo les digo, no es su objetivo, pero sucede, en el camino va sucediendo estas y otras consecuencias. Y en comunidad, lo que logramos es que ellos sí ya, la gente con la que los chicos están interactuando, la gente de la comunidad, ya empieza a sacar sus propias problemáticas, ¿no? La tristeza que traen por muchas situaciones, la empiezan a comunicar, se empiezan a sentir en confianza para hacerlo y empieza también a participar pidiendo pláticas en tal sentido o conferencias en tal otro o interacciones en otras. Entonces, decimos nosotros por eso que desde el momento en que las personas empiezan a poner en juego, a desarrollar, a ejercitar sus capacidades humanas, todas sus capacidades humanas, en ese momento están ya caminando hacia la salud. Eso es un paso diferente. O sea, ningún espacio, es más, ni en la familia, difícilmente en la familia se permite eso, ¿no? Porque como que todos los papás están, aprovecha cualquier momento, cualquier circunstancia para casi regañar a los chicos. No, por ahí no te vayas, ¿no? Oye, si no he terminado, papá, diría el niño, ¿no? Si pudiera hablar, ni he terminado, ¿no? Pero siempre se está tratando de corregir al otro, de imponer saberes desde fuera. Y aquí con este modelo de la doctora Chapela, de lo que se trata es de escuchar al otro, escuchar lo del otro que no conocemos, ¿no? Que ha sido sus diferentes circunstancias en la vida y cómo en los diferentes espacios no se les ha permitido, por ejemplo, ¿qué tendríamos en un pueblo donde el machismo es muy intenso? A las mujeres difícilmente se les permite el acceso a la educación, ¿no? A la educación formal. Ellas tienen que estar dedicadas a la familia, deben aprender a cocinar, a barrer, a trapear, a planchar, a cuidar a los niños, a cuidar al esposo, ¿no? Que no le falte nada. Y entonces ella tendrá que posponer, o más bien nunca tendrá permitido desarrollar sus capacidades humanas sapiens en este caso, ¿no? El tener posibilidad de desarrollar todo aquello que ella quisiera desarrollar, es una posibilidad, ¿no? Y entonces tal vez en ese camino pues va teniendo que guardarse en silencio ese malestar que le ocasiona el que no le hayan permitido desarrollarse como ser humano, porque es un ser humano, ¿no? Mujer, ser humano, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. O los señores que en el trabajo tendrán algún método que sugerirle a la empresa para mejorar incluso para producir más rápido, ¿no? Porque ellos le saben muy bien a todo, pero resulta que el supervisor le dice o el capataz le dice, no, tú limítate a hacer lo que el ingeniero dice porque él es el que sabe y tú nada más haz lo que él te indique, pero le dice, pero es que mira, así se rompen las piezas, así no avanzamos, esto nos retrasa así y asado. No, tú limítate, ¿no? No importa lo que tú pienses, aquí tú vienes a obedecer. Entonces tampoco sus capacidades humanas están ahí logrando ponerse en juego, ¿no? Es otra situación que bloquea el ejercicio de las capacidades humanas y por lo tanto genera disgusto, malestar en los seres humanos y por lo tanto a largo plazo pueden llegar a enfermar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Margarita. Sí, Milena Palacios nos dice, muchas gracias por compartir sus saberes. Es muy importante profundizar en este tema y hablar de los beneficios de un ambiente laboral saludable. Adriana Cecilia nos dice, felicitaciones, sin duda un proyecto interesante y multidisciplinario que vincula a la universidad con la comunidad. Laura Peñalba agradece la respuesta y Erika Sánchez nos dice,
Sin duda, es un gran análisis para conocer el incremento de las enfermedades crónicas. En muchas ocasiones, estas enfermedades se vuelven generacionales que van ligadas al modo de vida determinado por el modo de producción. Sin duda, la lucha social ha sumado y sumará grandes y pequeños cambios para la resolución de estas condiciones. Muchas gracias. Y bueno, Margarita, pues ha sido un gusto escucharte durante esta tarde. A nombre de nuestra jefa del Departamento de Atención a la Salud y de las áreas de investigación, agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy y te haremos llegar la constancia a la brevedad. Y bueno, les recordamos a todos nuestros asistentes que estas conferencias son grabadas y pueden ser vistas nuevamente en el canal del CECAD en YouTube y también por medio de la página de Facebook del Departamento de Atención a la Salud. Agradecemos nuevamente su asistencia y les deseamos un feliz miércoles. Hasta Muchas pronto. gracias. Muchas gracias a todos su participación.